Bueno, hola, soy Laura Martínez Frontera, profesora adjunta de la materia Psicología General, Cátedra 2. Estamos en este acompañamiento virtual, ya estamos en nuestra unidad número 3 de la asignatura, los procesos de memorización, recuerdo y olvido. En esta unidad vamos a trabajar en el espacio de prácticos la perspectiva sociohistórica representada por Lev Vygotsky. Allí van a ver con sus respectivos docentes, distribuidos en los foros por comisiones, las funciones mnemónicas y mnemotécnicas. Justamente, la importancia de la función del signo en el proceso psicológico superior. También en el espacio de prácticos van a dar cuenta de los estudios post-vygotsquianos o neo-vygotsquianos. En este caso van a trabajar los autores Middleton y Edwards, y van a ver cómo ellos consideran el recuerdo y el olvido como actividades inherentemente sociales. Entonces, la perspectiva sociohistórica y la post-vygotsquiana la van a trabajar en prácticos, mientras que en teóricos van a trabajaron con Alina Stasiewsko los estudios pioneros de la memoria. Han visto a Ebbinghaus con su propuesta de un estudio cuantitativo, y luego la propuesta de Bartlett con el estudio cualitativo de la memoria. También con Alina Stasiewsko han trabajado el enfoque de la psicología cognitiva, y allí habrán visto distintas taxonomías. Hoy conmigo van a trabajar la memoria autobiográfica. Por último, en el espacio de teóricos, a continuación de este, van a ver el enfoque de la mente encarnada o embodiment. Ahí van a preguntarse acerca de la función principal de la memoria, que según esta perspectiva es la de entramar la conceptualización encarnada de las propiedades proyectables del medio ambiente con experiencias encarnadas que proveen propiedades no proyectables. Como les había anticipado, en este espacio de acompañamiento virtual vamos a trabajar la memoria autobiográfica. Les voy a presentar el recorrido que pretendo hacer. Quisiera comenzar con una definición general de la memoria desde el enfoque de la psicología cognitiva, revisar algunas taxonomías, diferenciar memoria autobiográfica y semántica, meterme con la memoria autobiográfica, de allí ir específicamente a los recuerdos autobiográficos y dar cuenta de sus características, de su organización estructural, su distribución temporal y su naturaleza constructiva. Bueno, comencemos. La memoria, desde el enfoque de la psicología cognitiva, es la capacidad para adquirir, retener y utilizar conocimientos y habilidades. A partir de mediados de los 80, los psicólogos cognitivos se percatan que la memoria no es una entidad unitaria o indiferenciada, sino que es un conjunto de sistemas independientes, aunque interactuantes, que difieren entre sí respecto de tipo de información que representan, reglas que rigen sus operaciones, regiones cerebrales en las que se asientan. Entonces, para el enfoque de la psicología cognitiva, la memoria es una colección de diferentes sistemas que se manifiestan en los dominios conductual, cognitivo y cerebral. Existen varias taxonomías dentro del enfoque de la psicología cognitiva, como habrán visto con Alina Stasiewsko, y a mí me interesa resaltar a Endel Tulvin, nacido en 1927. Endel Tulvin es un psicólogo experimental y neurocientífico que ha aportado muchísimos conocimientos, ha hecho muchísimos aportes a la comprensión de la memoria. Ya en 1972 distinguió entre una memoria semántica y una memoria episódica, y años más tarde, junto con Schachter, en 1994, distinguieron un sistema de memoria a corto plazo y un sistema de memoria a largo plazo. Y dentro del sistema de memoria a largo plazo, diferenciaron la memoria de procedimientos o procedimental del sistema de representación perceptiva, la memoria semántica y la memoria episódica. Me voy a centrar en estas dos últimas, ¿no? Que ya había diferenciado Tulvin, como les había dicho, en 1972, la memoria semántica y la memoria episódica.
Vamos a ver que la memoria semántica es el sistema encargado de la adquisición, retención y utilización del conocimiento general acerca del mundo. O sea que allí albergamos la información acerca de cuál es la diferencia entre un proceso psicológico elemental y un proceso psicológico superior, o digamos, cuál es la distancia que hay de aquí a Mar del Plata, cómo es la clasificación de los triángulos. En la actualidad hay un programa de televisión que se llama Pasapalabra, y cuando los participantes llegan a la última instancia, compiten acerca de esta memoria semántica. Está el rosco, y en cada uno les piden unas definiciones de una palabra. Eso es memoria semántica. Son las representaciones semánticas, se refieren entonces a estados, objetos y relaciones entre unos y otros, sin la necesidad de que los sujetos estén presentes físicamente en su adquisición. Porque las representaciones semánticas no se refieren a la información relativa al contexto espacio-temporal en la que se ha producido su adquisición. Motivo por el cual, según Tulvin, la función principal de las representaciones semánticas es la del modelado cognitivo del mundo. Vamos a ver entonces que, en cambio, la memoria episódica es un sistema encargado para la adquisición, retención y utilización, pero de información relativa a los sucesos personales y a los eventos de nuestro pasado que han ocurrido en un momento y un lugar específico. La información está organizada en un episodio vivido, de ahí el nombre de episódica, y su recuperación implica necesariamente, esto es muy importante, que las claves disponibles formen parte del contexto de codificación. Esto quiere decir que está regulado por el principio de codificación específica, que sostiene que el modo en cómo codificamos un suceso o un episodio determinará las claves de recuperación que nos ayudarán posteriormente a recuperarlo. Entonces, las claves de codificación son las que nos van a permitir tener éxito en el recuerdo y también permiten explicar por qué nos olvidamos, porque justamente carecemos de ellas. Vamos a ver que, si bien recién les acabo de dar cuenta de la información que alberga una y la información que alberga otra, o sea que estamos viendo las diferencias, también debemos decir que están estrechamente relacionadas. Los psicólogos, desde una perspectiva evolucionista, el sistema de memoria episódica se ha desarrollado a partir de la memoria semántica. Por lo tanto, ambos sistemas comparten muchísimas propiedades, pero también hay la memoria episódica, al ser un sistema más evolucionado, trasciende el abanico de posibilidades o de capacidades de la memoria semántica. Motivo por el cual Tulvin precisa que tiene dos características exclusivas la memoria episódica. Una es que es el único sistema orientado hacia el pasado, ya que la recuperación episódica significa viajar mentalmente hacia el pasado personal del sujeto a través de un tiempo subjetivo. Piensen ustedes que las demás memorias van dirigidas hacia el presente. Los sujetos que participan en el rosco traen esa información hacia el presente, mientras que esta memoria episódica es ir hacia el pasado. Es la única que va al pasado, ni siquiera los aprendizajes van hacia el pasado, siempre son dirigidos hacia el presente. Y otra característica exclusiva de la memoria episódica es que va acompañada de la conciencia autonoética o autoconciencia, que es la experiencia consciente de sí mismo como una entidad continua a través del tiempo. O sea, que la conciencia autonoética permite percatarnos de que el yo, que ahora reexperimenta un episodio del pasado personal, es el mismo yo que experimentó ese suceso en el pasado. Entonces, gracias a la conciencia autonoética, podemos distinguir entre estar pensando en algo y estar rememorando. Vamos a ver que entonces, si según la definición de que la memoria episódica es, como dije recién, la recuperación consciente del pasado personal, no cabe duda
de que la memoria episódica es una memoria autobiográfica. Para José María Ruiz Vargas, un psicólogo, en realidad es licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es psicólogo, es profesor de psicología de esa facultad, universidad. Para él, si podemos explicar los hechos de una forma simple, en este caso que el sistema de memoria episódica es el encargado de registrar lo que una persona experimenta a lo largo de su vida y por ende está incluida su propia biografía, no hay por qué apelar a explicaciones complejas, que en este caso sería la diferenciación entre una memoria episódica referida a eventos cotidianos sin relevancia personal y otra memoria autobiográfica para eventos personalmente significativos. Para Ruiz Vargas, entonces, serían dos términos equivalentes, no tendría sentido hacer una taxonomía diferenciando estos dos tipos de sistemas de memoria. Por lo tanto, la memoria autobiográfica forma parte de la memoria episódica. Si bien él prefiere hablar de recuerdos autobiográficos en vez de memoria autobiográfica, o sea, memoria episódica que alberga recuerdos autobiográficos. Vamos entonces a estos recuerdos autobiográficos. Los recuerdos autobiográficos tienen 4 características esenciales. Guardan una relación con el yo. Tienen una estructura narrativa, evocan imágenes mentales y tienen un componente emocional. Con respecto a los recuerdos autobiográficos que guardan una relación con el yo, porque el contenido de los recuerdos autobiográficos es una combinación de información relativa a lugares, momentos, personas, objetos, sentimientos, creencias, actitudes, prejuicios y todo aquello involucrado en la actuación de las personas. El yo se percibe a través de nuestros recuerdos autobiográficos. Entonces, el yo y la memoria son dos caras de una misma moneda. Si no, piensen en las personas que tienen Alzheimer. Tienen un deterioro en su memoria, pero en realidad ese deterioro en su memoria lo lleva a no saber quiénes son. Fíjense cómo nuestra memoria en realidad está íntimamente relacionada con nuestro yo. Los recuerdos autobiográficos tienen una estructura narrativa. En realidad la estructura narrativa de los recuerdos autobiográficos es similar a toda estructura narrativa de cualquier comunicación social. De hecho, hay muchos psicólogos que refieren al acto de rememorar como un acto de comunicación. Las personas, siempre que rememoran, lo hacen contando una historia. Y esta historia puede ser contada a través de escribir su propia autobiografía, que no es lo más común, pero sí conversando con amigos, con familiares, a veces hasta con extraños, damos cuenta de nuestros recuerdos, de nuestra historia personal, y también, ¿por qué no?, hablándonos a nosotros mismos. Dentro de esta estructura narrativa hay un grupo de psicólogas liderado por Catherine Nelson, que han hecho estudios muy importantes y muy interesantes respecto de la importancia que tiene la narración a la hora de recordar y sobre todo en niños pequeños. Una de estas psicólogas es Minda Tesler, que me interesa resaltar su trabajo porque es sumamente interesante. Esta autora, Minda Tesler, lo que hace es diferenciar madres de estilo paradigmático y madres de estilo narrativo. Afirma, esto quisiera aclararles que los términos paradigmático y narrativo en realidad son propuestos por Jerome Bruner y lo van a ver en nuestra unidad de pensamiento para referirse estas dos características a estilos cognitivos o modalidades de pensamiento. Ya lo van a ver más adelante en nuestro programa, al autor Bruner y a las dos modalidades de pensamiento paradigmático y narrativo. Continuando con la investigación de Minda Tesler, les decía que las madres de estilo paradigmático hacen preguntas a sus hijos buscando información. Por ejemplo, ¿qué tiene la ardilla en la boca? Mientras que las madres de estilo narrativo hacen preguntas más relacionadas más con el episodio mismo. Por ejemplo, ¿viste cómo la ardilla
enterraba la nuez para luego encontrarla y comérsela en el invierno, digamos, habla de proyectar en un futuro, habla del episodio, de lo que va a pasar luego. Y los resultados de estas investigaciones es que los hijos de las madres narrativas recuerdan significativamente más que las madres de estilo paradigmático. Otra de la investigación de la misma autora, de Tesler, que me resulta interesante para transmitírselas, es la visita a un museo. Y descubre que ningún niño de los participantes recordaba nada de la experiencia si después de la misma no había hablado de ellos con sus madres. Por lo tanto, los niños solo recordaban lo que las madres y ellos habían hablado juntos. Estos hallazgos permitieron develar dos principios muy importantes. Uno es que la narración de los episodios experimentados resulta fundamental para que se fijen en la memoria y para que luego sean recordados. Y además, el contexto social, que es esencial tanto para compartir las experiencias como para compartir los recuerdos que guardamos de dichas experiencias. Ahora, cabe preguntarnos, ¿los recuerdos autobiográficos se almacenan como narraciones? ¿O bien la estructura narrativa se impone posteriormente durante la recuperación? Los recuerdos de las experiencias de la vida solo se organizan narrativamente si son recuperados, ya sea para contarlos a otros o para contárnoslos a nosotros mismos. La experiencia entonces se convierte en narración a través de la recuperación. Otra de las características de los recuerdos autobiográficos es que evocan imágenes visuales, aunque no solamente evocan imágenes visuales, sino que también evocan desde otras modalidades sensoriales. Yo a mi abuela la recuerdo desde imágenes visuales, pero también la recuerdo desde cómo hablaba, sus tonos de voz, cómo se le escapaban los tonos, debido a que ella era sorda, y entonces tenía una voz muy particular que a veces se le escapaba en su tonalidad. Y también recuerdo el olor de mi abuela, el olor de toda su casa y de sus prendas. Estoy segura que en la actualidad, a pesar que mi abuela falleció hace más de 20 años, si me taparan los ojos y me ofrecieran las sábanas o cualquier ropa de ella, podría reconocer, porque tengo en mis recuerdos autobiográficos el olor de mi abuela, o sea que no son solo imágenes visuales las que los recuerdos autobiográficos pueden evocar, también tenemos palabras que nos han impregnado, ¿no es cierto? Y que podemos recuperarlas. Siempre que una persona cuenta una historia de un suceso personal y lo acompaña con comentarios así como, es como si lo estuviese viendo, o es como si lo estuviese escuchando, o es como si lo estuviera oliendo, o es como si lo estuviera saboreando, en realidad hace más verídico el relato, ¿no? Se hace más creíble, tanto para uno mismo como para los demás. Y este aumento de credibilidad y veracidad se puede observar claramente en las declaraciones de los testigos presenciales de hechos delictivos, en los recuerdos traumáticos. Nosotros los psicólogos en la clínica vivimos acostumbrados a que los pacientes relaten estos recuerdos traumáticos y que son realmente muy vívidos, y están cargados de imágenes, por eso pueden dar tanto detalle. Lo mismo que los recuerdos fotográficos. Los recuerdos autográficos también tienen un componente emocional muy importante. De hecho, las experiencias cargadas de emociones fuertes se recuerdan de un modo distinto a aquellas otras experiencias en las que las emociones son apenas visibles. Esta especial longevidad y fidelidad de los recuerdos emocionales se observa también en los tres mismos casos que les acabo de referir para la evocación de imágenes visuales: la memoria de testigos, los recuerdos fotográficos, las experiencias traumáticas. No sé si alguna vez vieron un reportaje de alguien que ha sido secuestrado o que ha sido superviviente de campos de concentración, cómo puede relatar con un componente emocional que se hace mucho más creíble su relato y además muchísimo más duradero. Cuando tienen este componente emocional, los sujetos pueden recordar durante más tiempo esas experiencias. Estos recuerdos autobiográficos se han tardado en estudiar. Recién a mediados de los 80 se han logrado estudiar de forma sistemática y continuada.
Esto fue debido a no encontrar un método apropiado. Uno de los métodos más utilizados a partir de la década de los 80 es solicitarle al sujeto que recuerde su primer recuerdo autobiográfico, que lo relate a partir de las palabras claves o claves de recuperación. O sea, el psicólogo le ofrece una palabra clave y el sujeto relata ese primer recuerdo que le viene a la mente autobiográfico, y que luego se le solicite que le feche ese episodio, descrito en cada recuerdo. La fiabilidad del test-retest del fechado es bastante alta. Sobre todo esto se puede verificar en las personas que llevan un diario íntimo, y realmente ahí cuando se puede verificar empíricamente el fechado del relato se ve que es sumamente confiable, es alto y preciso. La distribución temporal de los recuerdos autobiográficos no es uniforme. Hay distintos momentos críticos. El gráfico obtenido es una función exponencial en forma de S, como ven en el gráfico, que representa la contribución de tres componentes. La amnesia infantil, que representa la gran escasez de recuerdos de los primeros años de vida, en la parte inferior, donde comienza esa S acostada, que la reminiscencia, que representa el incremento significativo de los recuerdos de cuando los sujetos tenían entre 15 y 25 años de edad, y aparece solo si las personas tienen más de 35 años. Estaría acá en la cúspide, en la lomita de la S acostada, el punto más alto. Y el factor de retención, que representa la función monotónicamente decreciente respecto de los 20 años más recientes de su vida. Se puede observar desde la actualidad hacia los 50 años, una persona de 70 a los 50 es monotónicamente decreciente los recuerdos autobiográficos. Bueno, vamos a dar cuenta de esta amnesia infantil. La amnesia infantil, entonces, vamos a verla que este fenómeno fue descubierto por Sigmund Freud. Lo descubrió, lo identificó y lo denominó amnesia infantil. Y se lo atribuyó a los efectos de la represión. Esto lo pueden encontrar en 3 ensayos de una teoría sexual, en 1905, más específicamente en el segundo ensayo, que habla de la sexualidad infantil. Ruiz Vargas recogió material durante más de 5 años sobre el recuerdo más antiguo de los alumnos de la asignatura Psicología de la Memoria y confirmó que entre el 80 y 85% de los sujetos sitúa como la edad de su primer recuerdo a los 3 años y medio. Esta amnesia infantil tienen varias propuestas para explicarlas. Una de ellas, como les dije recién, es que es producto del efecto de la represión. Hay otras propuestas que dicen que los niños pequeños no tienen memoria. Otras propuestas teóricas afirman que sí tienen memoria, pero que el paso del tiempo ha borrado dichos recuerdos. Y otra dice que los receptáculos apropiados de los esquemas de los adultos no son útiles para la reconstrucción de las experiencias infantiles. Estas 4 no han tenido de ninguna manera comprobación empírica. Pero hay otras 2 que sí, hay otras 2 que están recibiendo apoyo empírico. Una de ellas es que explica que la amnesia infantil acontece porque los niños pequeños no tienen la capacidad de codificar los acontecimientos que viven como experiencias personales debido a la ausencia de conciencia autonoética. ¿Se acuerdan que la conciencia autonoética era esta autoconciencia y era esta capacidad del sujeto de poder reconocer, percatarse de que aquel que está recordando ahora un episodio de su pasado es el mismo que en el pasado experimentó ese suceso, esta permanencia en el tiempo de ese yo? Y otra de las propuestas teóricas que han tenido realmente apoyo empírico es que se explica por la incapacidad narrativa de los niños pequeños, como consecuencia de la falta del desarrollo apropiado del lenguaje para implicarse en conversaciones sobre el pasado guiados por los padres. Con respecto al concepto de reminiscencia, fue conceptualizado por primera vez por el psiquiatra Butler. Los adultos tienden a identificar a este periodo de su vida, ¿se acuerdan? Entre los 15 y 30 años de edad, como su época. Y allí refieren a su música preferida, pero es su música,
a sus libros, a sus películas, son las películas, los libros, la ropa, todo lo que uno tenía en ese momento como lo de su época. Y también hay otras investigaciones que afirman que los adultos también recuerdan los sucesos políticos nacionales o internacionales que ocurrieron cuando tenían entre 16 y 24 años como definitorios, como totalmente influyentes en su personalidad, y los definen como los de su generación, ¿no? Yo soy de la generación de las guerras de las Malvinas, y realmente me dejó impactada ese suceso que acontecía. Bueno, vamos a ver entonces las propuestas para explicar la reminiscencia, o sea, el incremento significativo de recuerdos de la adolescencia y la juventud. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las personas de más de 35 años recordamos como significativamente este momento de nuestras vidas, ¿no? La hipótesis madurativa es porque, digamos, lo que sostiene es que esto sucede porque las capacidades cognitivas estarían en su punto más álgido. Las hipótesis sobre la formación de identidad es justamente porque sostienen que en este momento, en este periodo de la vida, se forma la identidad adulta, tanto individual y como social, y también las narraciones que se utilizan para comprender y presentar al yo ante los otros. Y la hipótesis del cambio cognitivo, porque afirman que en este periodo se da la estabilidad cognitiva luego de mucho cambio abrupto que se ha vivido anteriormente. Vamos a ver entonces la estructura organizativa del conocimiento autobiográfico. Todo recuerdo autobiográfico contiene 3 tipos de conocimientos organizados jerárquicamente, que son los periodos vitales, los acontecimientos generales, los conocimientos específicos de los acontecimientos. Vamos a ver que los periodos vitales o periodos de vida representan el conocimiento autobiográfico más general y más abstracto. Son periodos largos de tiempo que se miden en años o décadas. Por ejemplo, cuando iba a la escuela. Abarca muchos años, ¿sí? De hecho, la imagen que tienen ahí es de la escuela que iba yo. Y bueno, la encontré y me gustó y la plasmé. Los acontecimientos generales representan un tipo de conocimiento autobiográfico, pero ya un poquito más específico, suele medirse en días, en semanas o meses, por ejemplo, el viaje de egresados. En realidad, por el impacto de mi generación de la Guerra de las Malvinas, que fue el año en que egresé, mis compañeros y yo decidimos entonces no hacer el viaje de egresados a Bariloche, así que esa imagen no me representa, sino que decidimos hacer un viaje de egresados de una semana a la costa, y nos propusimos no ir a bailar en consideración por nuestros soldados que estaban luchando en la guerra. Bueno, estos acontecimientos generales forman parte de los periodos vitales. Y por último, en el nivel más bajo en la jerarquía, es el conocimiento específico de acontecimientos, que representa el conocimiento que se refiere a los recuerdos de acontecimientos concretos. Se mide en segundos o minutos, y alguno en horas. Por ejemplo, mi primer beso, que no sería el caso de las horas. Y forman parte de los acontecimientos generales. Como verán, cuando contamos una historia a un amigo, o cuando contamos nuestra vida a un familiar, a un amigo, a un extraño, o escribimos una autobiografía, en realidad lo que hacemos es dar cuenta de estos 3 conocimientos entrelazados, porque estos 3 tipos de conocimiento se hallan entrelazados, están anidados. Con respecto a la concepción constructivista de la memoria, ustedes se habrán dado cuenta que en realidad ningún recuerdo autobiográfico es exacto, no es que es totalmente exacto. ¿Por qué? Porque los recuerdos autobiográficos son construcciones. Los psicólogos cognitivos de la memoria, desde mediados de la década del 70, asumen que la memoria es de naturaleza constructiva, ya que sus contenidos no son una copia literal del pasado, sino el resultado de una interpretación. Claramente, esta concepción constructivista de la memoria tiene un antecedente en Frederick
Bartlett. Ustedes lo han visto con Alina y han visto, y por eso no me voy a extender, en todas las experimentos que ha realizado para comprobar que los recuerdos son construcciones y no son literales, ¿no es cierto? ¿Por qué sucede esto? Porque el sistema cognitivo humano no está diseñado para guardar en su memoria copias exactas de la realidad. Y además, porque la realidad no existe si no hay una mente que la interpreta. Bueno, espero que les haya servido la aclaración de la memoria autográfica. Cuídense, quédense en sus casas y nos veremos en un próximo acompañamiento virtual.